Este país es uno de los grandes desconocidos de Europa. Su historia ha sido un sub y baja durante siglos y diversas naciones lo han dominado durante mucho tiempo. Ha sido testigo de algunos de los mayores horrores de la humanidad, pero también ha logrado resurgir hasta convertirse en uno de los países más estables del continente. Acompáñenme a conocer esta tierra maravillosa. Soy Diego Perdomo y esto es Un Chamo de Viaje. ¡Bienvenidos a Polonia! Polonia es un país de Europa Central que se encuentra ubicado entre Alemania y las antiguas repúblicas soviéticas. Además, por el sur se extiende desde los montes Tatras en los Cárpatos hasta el mar Báltico en el norte. Eso quiere decir que estuvo durante siglos rodeada de grandes potencias, lo que ha sido fundamental para el desarrollo de su historia. Y es que la historia de Polonia es un sub y baja en el cual se han alternado momentos de independencia, momentos de confederaciones y momentos de dominaciones por potencias extranjeras. Todo esto hasta que en el año de 1939 fue invadida por el ejército nazi, dando así origen a la Segunda Guerra Mundial. Polonia cuenta con varios aeropuertos internacionales desde los cuales es posible visitar este maravilloso país. Los principales son los de Varsovia y el de Cracovia. Sin embargo, también tienen vuelos internacionales directos a ciudades como Wrocław, Gdańsk y otros lugares en el país. Aunque Polonia pertenece a la Unión Europea, no pertenece a la zona euro, así que su moneda es el zloty y el cambio es aproximadamente 4,5 zlotys por un euro para que puedan hacer el cálculo. La mejor forma de moverse por Polonia es utilizando un sistema de trenes que llega a casi todas las ciudades importantes del país, incluyendo Cracovia, Wrocław, Gdańsk, Varsovia, Torun. Y la verdad es que los precios están muy buenos y son fáciles de comprar y los pueden adquirir por internet. También pueden rentar un coche, pueden utilizar el sistema de autobuses porque hay algunos destinos que es más fácil llegar en autobús, pero creo que el tren es la mejor opción. Polonia últimamente se ha vuelto muy turístico, así que hay muchísimas opciones de alojamiento, pero les recomiendo que chequen la página Airbnb, ya que allí van a encontrar muchísimos alojamientos a muy buen precio. Aunque los precios de los alojamientos en Polonia tienden a ser bastante bajos, no se dejen engañar. Muchas veces los que tienen los mejores precios no ofrecen todos los servicios o no ofrecen muy buenos servicios, a pesar de que tienen buenas calificaciones en la mayoría de las aplicaciones. Así que les recomiendo que se busquen con un poquito más de dinero algo mejor, busquen un alojamiento privado si es lo que quieren, porque muchas veces hay con baños compartidos, pero no vale la pena si apenas la diferencia con otro mejor es a veces de 3 o 6 euros. A diferencia de lo que se puede pensar de un país del norte de Europa, la gente de Polonia es muy amable, simpática, están dispuestos a ayudarte y a hablar contigo, así que aprovechen de hacer amigos en este país porque la gente es muy abierta.
Polonia tiene un clima continental, por lo que sus inviernos son muy fríos y el verano es la temporada alta que va entre los meses de julio y agosto. Así que mi recomendación es que vengan en primavera o en otoño para conseguir mejores precios, buen clima y evitar las multitudes, especialmente los meses de septiembre, mayo y junio. Esta es mi ruta de 14 días por Polonia. Inicio mi ruta en Cracovia, la ciudad más conocida de Polonia, y desde ella visito el campo de concentración de Auschwitz para conocer la historia del Holocausto judío y las minas de sal de Bieliczka, uno de los rincones más visitados del país. Luego voy al sur de Polonia para recorrer Zakopane y conocer los maravillosos Montes Tatras. Me muevo en tren para llegar a Wrocław, o Breslavia en español, una colorida ciudad, y luego visito Poznań con su espectacular plaza del mercado. Sigo en ruta al norte para llegar al mar Báltico y conocer Gdańsk, posiblemente la ciudad más encantadora del país, y Torun, con el casco histórico mejor conservado de Polonia. Termino mi viaje en la moderna capital del país, Varsovia. Cuando visiten Polonia seguro van a pasar por Cracovia, que es la ciudad más visitada de todo el país y posiblemente la más bella. Aquí se encuentran algunos de los monumentos más importantes del país, ya que la ciudad se salvó de la destrucción durante la Segunda Guerra Mundial. El Castillo de Wawel es uno de los más conocidos y además es como un centro de peregrinación para los polacos, ya que es parte de la identidad nacional, y además van a poder conocer otros sitios importantísimos como sus maravillosas iglesias, la plaza del mercado y otros landmarks que están cerquita. Tried to keep my love out, my head down. Heavy is the heart that breaks. You hit me like a merry-go-round. Estando en Cracovia seguramente visitarán el campo de concentración de Auschwitz-Birkenau, que es el campo de concentración nazi más grande que hubo. La entrada a este sitio es gratuita y podrán conocer de primera mano las atrocidades que se vivieron en este lugar. Come catch me if you can. I'm ready for it. Love is heavy, but baby take my hand. I'm ready for it. I've been running for my life. Otro lugar que deben visitar cerca de Cracovia son las minas de sal de Bieliczka, uno de los primeros monumentos declarados Patrimonio de la Humanidad en el mundo. Estas minas han sido explotadas desde el siglo XIII, alcanzan una profundidad de 327 metros y tienen más de 300 kilómetros de distancia. Este lugar ha sido un destino turístico importante para Polonia desde el siglo XVIII. La visita se demora unas 2 horas y pasa por preciosos salones excavados directamente en la sal de las paredes. To lose. Come catch me if you can. I'm ready. La mayoría de los turistas extranjeros vienen a Polonia a disfrutar de sus ciudades como Cracovia o Varsovia. Sin embargo, este es un lugar con una naturaleza increíble que vale mucho la pena conocer. En este momento me encuentro en Zakopane, que es el destino de montaña más importante del país y al que les recomiendo venir en una excursión de un día o de 2 desde Cracovia, ya que se encuentra muy cerquita, y hacer la caminata al lago Moskioko, que es esta belleza que se encuentra detrás de mí y que es hermosa. And I've already made it this far without falling apart, tripping in the dark. But you make me wanna break my heart. Colors and sparks like never before. Baby, if you wanna call me yours, catch me if you can. I'm ready for it. Si quieren conocer una auténtica ciudad polaca sin tener las muchedumbres de turistas que tienen Cracovia o Varsovia, tienen que venir a Wrocław, también conocida como Breslavia en español, una preciosa ciudad que es también la tercera más grande del país. Esta ciudad ha sido reconstruida después de la guerra y conserva algunos monumentos muy interesantes, un montón de iglesias preciosas, pero sobre todo excelentes miradores desde los cuales apreciar algunos de los mejores atardeceres de Polonia. So just catch me if you can. There's a place in my mind.
Una de las plazas más bonitas de toda Polonia se encuentra en la ciudad de Poznań, una pequeña ciudad que se encuentra como a medio camino entre Wrocław y Gdańsk. Pueden parar aquí para poder conocer este bello lugar. Sin embargo, por ahora se encuentra en trabajo de restauración, así que no sabemos para cuándo va a estar listo, así que averigüen bien para que puedan conocer esta plaza en todo su esplendor. Gdańsk es una de las ciudades más importantes de Polonia y no se lo pueden perder si están visitando este país. Se encuentra al norte, justo en el mar Báltico, y era una de las ciudades portuarias más importantes del país. Así que su patrimonio arquitectónico, aunque tuvo que ser reconstruido luego de la guerra, es uno de los más impresionantes de toda Polonia. Piérdanse por sus calles, visiten sus iglesias y sobre todo disfruten del ámbar, que es un recurso que es muy abundante en esta zona y donde van a encontrar un museo dedicado a este mineral. Muy cerca de Gdańsk pueden visitar Malbork, que es una ciudad con un poco interés, pero que aquí se encuentra uno de los monumentos más importantes de toda Polonia, que es el castillo de la Orden Teutónica de Malbork, un espectacular castillo que es el castillo de ladrillo más grande del mundo y que además fue la sede del gobierno de esta orden durante unos 150 años. Este castillo tuvo que ser reconstruido durante la Segunda Guerra Mundial y hoy en día se pueden visitar sus espectaculares salones, que además son considerados patrimonio de la humanidad. Una de las ciudades más bonitas de acá de Polonia es la ciudad de Torun, que se encuentra a medio camino entre Gdańsk y Varsovia. Es una ciudad medieval que fue declarada Patrimonio de la Humanidad en el año de 1997, ya que su centro histórico no fue destruido durante la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, esta ciudad es más conocida por ser el lugar donde nació Nicolás Copérnico, uno de los polacos más famosos de toda la historia, y hay un turismo diseñado en torno a esta figura. Se pueden visitar varios monumentos, espectaculares iglesias, pero sobre todo su ayuntamiento, que es uno de los más bonitos de toda Polonia. Durante su visita a Polonia tienen que venir a visitar su capital, Varsovia, la ciudad más grande del país y también el centro político y económico del país. Y cuando estén aquí se van a dar cuenta la diferencia entre las otras ciudades y Varsovia. Y es que es una ciudad muy moderna, ya que fue destruida completamente durante la Segunda Guerra Mundial y hubo que reconstruir buena parte de sus edificios. Algunos de sus monumentos más importantes son el Castillo de Varsovia, la Plaza del Mercado, pero también este edificio que está detrás de mí gigantesco, que es el Palacio de la Cultura y que es un icono del periodo comunista de acá, un periodo no muy querido por los polacos, pero que les dejó este monumento que está bien bonito. Y desde aquí quiero despedir esta guía de viajes de Polonia, no sin antes recordarles que pronto les estaré mostrando cada uno de estos destinos por individual. Coméntenme qué tal les ha parecido y nos vemos en un próximo video. Chao, mis chamos.